Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a cada uno de los seguidores de nuestra emisora y de nuestras redes sociales. Busco en ti radio donde estás, no es el final. Hoy es martes 20 de abril del 2021. Continuando con nuestra programación para este día, pues tenemos el privilegio de hoy iniciar un nuevo segmento que se ha denominado Dios de lo imposible. Y bueno, es un excelente título, porque yo creo que esa falta de fe que nosotros tenemos, esa desconfianza, esa falta de obediencia, yo creo que nos lleva en momentos determinados a hundirnos realmente, como a caer en precipicios que realmente nosotros pensamos que ahí nos vamos a quedar. Pero pues yo creo que lo que hemos aprendido hasta el día de hoy es que todas las circunstancias por las que nosotros atravesamos son temporales. No hay nada permanente, no hay nada eterno. Pero lo único que tenemos eterno realmente es la salvación. Esa la tenemos realmente, nunca la vamos a perder. Pero pues realmente yo creo que es aprender porque es el Dios de lo imposible. Que siempre hemos dicho Dios de lo imposible, pero realmente nos pasa tantas cosas que nosotros decimos Dios de lo imposible, pero estamos viviendo circunstancias cada día. Bueno, para este tema, pues tenemos al pastor Germandiel. Él va a dirigir este segmento de hoy en adelante, o sea, cada martes lo tendremos aquí a las 10 de la mañana para realmente poder saber por qué es el Dios de lo imposible. Pastor Germandiel, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, bendiciones para todos. Sí, lo que comentaba nuestro hermano Jorge es muy cierto. Muchas veces tenemos como que pequeñas dudas, pequeñas, o conocemos de la palabra de Dios, que sabemos que es un Dios que siempre está con nosotros. Y este segmento lo que quiere resaltar es eso, ¿sabes? O sea, dar a revelar que realmente Dios está con nosotros, porque a veces tenemos fe, pero por X o Y circunstancias no vemos a ese Dios de imposible que está allí en la Biblia, que está para con nosotros muy cercano. Bueno, antes de ir como un poquito más adelante, seguir realmente con este tema que de verdad es muy interesante, queremos saber quién es Jormandiel Mogollón. Amén, sí. Por la gracia de Dios, por llamamiento de Dios, yo soy evangelista, pastor, maestro, y en lo que al ministerio se refiere como tal. Y pues por la gracia de Dios también en lo secular, soy ingeniero agroindustrial. Eso es lo que el Padre me ha encomendado para este tiempo. Sí. Bueno, pastor o evangelista, ¿cuál es el nombre que usted con el que más se identifica? Sabemos que son 5 ministerios, bueno, no son 5 ministerios, un montón de ministerios, pero pues realmente los ministerios que más hablamos, pastor o evangelista, es uno de esos ministerios. ¿Con qué se identifica más, pastor o evangelista? O maestro realmente, porque me mencionó 3. Bueno, mi primer llamado fue como evangelista y hoy en día sigo haciendo obra evangelística por la gracia de Dios. Luego Dios me llama como maestro también. Y bueno, hoy sirvo también en el ministerio MyPan y he estado también apoyando otros ministerios, otras iglesias como maestro. Y bueno, el llamado pastoral también lo tengo, pero actualmente digamos, no tengo una congregación física como tal, ¿sí? Pero el ministerio que estoy ejerciendo actualmente es como evangelista y como maestro, ¿sí? Ok, evangelista, para las personas que realmente no saben, no conocen mucho del tema, realmente como que no entienden la diferencia en sí, ¿cuál es la diferencia entre maestro, pastor o evangelista? Bueno, el pastorado ya es, digamos, por establecer alguna diferencia, se dice que se tiene un espacio físico, aunque muchos amigos pastores no tienen espacio físico en este momento. Me refiero a un templo, digamos así,
pero eso no es impedimento para lo que es el llamado de un pastor como tal, ¿sí? Hoy en día, a través de lo que sabemos, de lo que estamos viviendo, la pandemia, ¿cierto? Eh, muchos pastores han tenido que seguir guiando a su grey, a su pueblo, y no tienen su espacio físico, ¿verdad? Pero siguen siendo pastores, siguen guiando a ese pueblo como lo hacía Moisés, ¿verdad? El llamado evangelístico, pues ya está un poco más, digamos, como separado no está del todo en la iglesia como tal, pero sus púlpitos, sus palabras están fuera de la iglesia, ¿sí? Aunque también, claro, cuando Dios les llama a dar una palabra en la iglesia, pues también ellos cumplen esa función, pero su obra es una obra misionera, evangelística, de llevar su palabra a otras personas, a otros lugares, por diferentes medios, por diferentes eh, púlpitos, digámoslo así. Y bueno, el maestro también es eh, un gran llamamiento, yo lo veo así, como dice su palabra, son eh, personas las cuales Dios toma, ¿verdad? Para derramar su sabiduría y su enseñanza. Y así como nosotros podemos ver un maestro en lo secular, eh, en una escuela, en una universidad, así también son los maestros. Ellos tienen mucha sabiduría derramada por el Padre y bueno, tienen un gran corazón para con los niños y para el don de enseñanza como tal. Bueno, pues tenemos claro realmente que en sí las funciones de maestro, pastor, evangelista siempre es la misma y que realmente pues tenemos esa función como ese don de ser las trompetas, de ser ese chofar. Como lo decía muy claramente, pues pastor realmente no es el que está en un espacio cerrado, en un edificio, lo que sea, porque si no hubiésemos dicho que en esta pandemia los pastores se quedaron sin trabajo, porque no tenían el espacio realmente para hacerlo. Pero yo creo que esa parte, esa encomienda que nos ha hecho el Padre, es nosotros ser la autoridad, ser esa trompeta, ese chofar, ser un puente de comunicación, ser un puente de comunicación entre lo que realmente el Padre nos revela a nosotros y lo que muchas personas están hambrientas o sedientas de conocer. Entonces yo creo que en ese término el Padre siempre nos va ubicando, nos va trayendo lo que realmente alguien más quiere conocer. Y yo creo que ese pastorado, yo creo que lo veíamos muy difícil porque nosotros queríamos, era siempre como ir y la función mía es salvar las almas. Pero realmente si entendemos que Jesucristo no pudo salvar todas las almas, que perdió primero la de Judas y muchas otras personas, ¿por qué nosotros nos queremos hacer como o sentir como redentores? ¿Qué opina usted al respecto? Eh, pues sí, realmente como dice su palabra, que bueno, él no vino por justos o por perfectos, sino por pecadores. Y hay en su palabra hay un pasaje también que habla que los pastores están para eso, para guiar su grey. Y pues cuando eh, alguna ovejita, por llamarlo así, oveja de su pastor, ¿verdad? Se extravía o se desenfoca por algún momento, entonces eh, Dios siempre está allí para usar, pues, a quien tenga que usar, bien sea al pastor, a alguna persona, para traer esa ovejita, ¿verdad? Que está perdida. Y dice que él, de esas 100 ovejitas que tenía, él dejó las 99 para ir a buscar las otras, ¿sí? Esa ovejita que se había perdido, ¿sí? Así es. Bueno, se está mencionando mucho la palabra de ovejita o oveja. ¿Qué Sí. significado, qué connotación tiene realmente lo que era ese significado anteriormente de oveja y lo que es o lo que queremos mostrar nosotros actualmente de qué es una oveja o por qué nosotros seguimos siendo ovejas? El significado o la connotación de oveja, yo lo veo desde esta perspectiva, es una oveja se deja guiar,
¿sí? Se deja guiar por su pastor, por su pastor. Si nos vamos al área, por ejemplo, una analogía, un ejemplo, eh, está su pastor como ejemplo de David, ¿sí? Él era pastor de ovejas, ¿sí? Y él tenía esas ovejas y las guiaba, las alimentaba y las cuidaba. Entonces, la connotación de oveja es eso, o sea, dejarse guiar para bien, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, yo, yo no quiero ser oveja porque no me gusta que me manden o que controlen mi vida, pero no es controlar, se trata de ser oveja para ser guiado, para, como hacía Moisés también, él guiaba a ese pueblo, no porque quería controlarlo, sino porque Dios lo había puesto para dejarse guiar, ¿sí? Es como para, digamos también, ovejas como sujeción, ¿sí? A algo o a alguien para bien, no es para mal. Yo lo veo desde esa connotación, no sé cómo lo ve usted, hermano Jorge. Sí, no, como decía anteriormente, pues el significado, o sea, o la connotación que nos enseñaron erróneamente de ovejas, es que realmente, como pues, a ver, la oveja realmente sí se deja manipular y donde tú le dices que vaya, allá va, donde tú la pares, ahí para, y eso realmente pues fue lo que nos mostraron. Pero yo creo que realmente, ojalá realmente, yo creo que nosotros en ese aspecto no somos ovejas. Ojalá nosotros fuéramos ovejas, porque realmente si somos ovejas, las ovejas son catalogadas como obedientes. Y realmente si nosotros fuéramos ovejas, entonces seríamos obedientes. Pero realmente yo creo que nos hemos parado en un punto donde la obediencia no ha llegado a ese punto donde tiene que llegar para nosotros poder recibir lo que el Padre nos está dando cada día. Y el Padre nos ha dado infinidad de cosas, ha sido muy misericordioso con nosotros desde el mismo momento en que nacimos. Yo creo que nosotros llegamos con todo lo que necesitábamos para hacer la obra, para estar de acuerdo al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero nosotros, sabiendo que llegamos con las manos llenas, aún seguimos pidiendo cosas que no tenemos que pedir, que ya las tenemos. Y yo creo que eso nos aleja de ese tiempo glorioso, de ese tiempo de disfrute, de ese tiempo de vivir lo que realmente nosotros tenemos, que es el presente realmente, pero nosotros nos estamos aferrando en este momento mucho más al pasado o al futuro. Y ese presente que tenemos, que es el día de hoy, donde el Padre nos dio una oportunidad de levantarnos, de abrir nuestros ojos, de no decir que es un día más de vida, sino que creo yo que es un día más de oportunidades para dejar de hacer lo que estábamos haciendo incorrecto, para empezar a hacer lo correcto y para alinearnos mucho más con su propósito. Yo creo que esa es la connotación realmente de ovejas, pero la hemos tenido, la hemos realmente, le hemos cambiado ese significado. Y nosotros decimos y nos dicen realmente que somos ovejas, pero yo creo que ni a ese punto llegamos nosotros de ser ovejas. Somos ovejas realmente como para cuando alguien nos quiere manipular, pero realmente esa no es la connotación. La connotación de oveja realmente es para obedecer a ese pastor que nos está guiando. Pero en un momento determinado, cuando el pastor nos está guiando, nosotros lo que hacemos es criticar. Y yo creo que eso no lo hace una oveja regular. Yo creo que nosotros somos como una clase de ovejas diferentes a lo que es esa palabra de ovejas que está en la Biblia. Nosotros nos hemos desenfocado de ese propósito, hemos salido de donde nosotros estábamos, de donde el Padre nos puso. Él nos dio realmente a cada uno de nosotros, nos dio un territorio. Nosotros dejamos ese territorio en el momento que nosotros queremos. No pensamos si estamos haciendo lo correcto o no. Entonces, ese momento esa palabra de oveja realmente no aplica realmente para muchos de nosotros, en ningún concepto, en ninguna connotación. Solamente cuando nos estamos dejando llevar por cosas incorrectas, ahí sí somos muy buenas ovejas. Pero cuando tenemos que hacer lo correcto, esa palabra de oveja desaparece para cada uno de nosotros. Bueno, ya entrando un poquito más en el tema, en el segmento de Dios de lo imposible. Eh, ¿Por qué realmente usted cree que es el Dios de lo imposible? ¿Alguna anécdota que nos pueda contar? Porque realmente yo creo que a todos nos ha pasado, todos hemos vivido cosas que pensamos que no íbamos a vivir. Yo creo que hemos solucionado cosas que pensamos que nos iban a solucionar de esa forma
y por eso realmente decimos, pues es un Dios de lo imposible. En este caso, para usted, evangelista, ¿por qué piensa que es un Dios de lo imposible? Pues como, como les comentaba, sabemos a través de su palabra que Dios es un Dios vivo, ¿sí? Que Dios es un Dios que está para con nosotros todos los días. Como Él también lo dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, yo creo que Él es el Dios de imposible porque eh, nosotros día a día tenemos que confiar en Él. Es decir, nosotros día a día tenemos una batalla, nosotros día a día tenemos aflicciones, circunstancias, las cuales tenemos que enfrentar, no estamos exentos de enfrentar situaciones, circunstancias que van a venir a nuestra vida. Sí, entonces, pero la buena noticia es que eh, pues Dios siempre va a estar allí, ¿sí? Él es especialista en los imposibles, porque muchas veces nosotros como humanos decimos, esto para mí me parece imposible. O sea, ya yo llegué hasta acá, ya esto fue lo que yo pude lograr, ¿sí? Y muchas veces tenemos sueños, aspiraciones, anhelos, ¿verdad? Y llegamos a un momento en que decimos, hasta aquí llegué yo, pero cuando nosotros decimos, hasta aquí llegué yo, es en ese momento en donde se revela realmente el Dios de imposible. El Dios de imposible lo podemos ver allí en el Mar Rojo, ¿sí? Cuando Él abrió ese Mar Rojo, dice que su pueblo estaba escapando o corriendo de Faraón, ¿sí? Un pueblo que ya había sido libertado y que iba a esa tierra, ¿verdad? Pero aún así los venían persiguiendo. ¿Y qué pasó? Muchos de ellos murmuraron, muchos de ellos decían, pero ¿dónde está Dios? ¿Sí? Cuando Dios ya había determinado que ellos ya habían sido libres, solo tenían que aferrarse a través de su fe en ese Dios de imposible. Y quizás su fe menguó, quizás su fe se vino un poquito abajo, quizás ellos, no sé qué cantidad de pensamientos vinieron a ellos que comenzaron a murmurar y a dudar, pero ellos fueron guiados por Moisés eh, para pasar ese mar rojo. Y entonces ellos le preguntaban a Moisés, ¿en dónde está el Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es que nos dice que nos libertó, pero aquí estamos atrapados? ¿Sí? Y aún Moisés les decía que confiaran, ¿sí? Y entonces quizás nuestro Moisés en este momento sea su palabra, ¿sí? Para ese momento, Moisés le daba palabra a ellos y les motivaba, les decía que continuaran, porque la promesa ya estaba, ¿sí? Solo tenían que confiar. Y bueno, nuestro Moisés en este momento pudiera decir yo que una de las herramientas es su palabra, de tantas cosas, de diferentes maneras que Dios nos puede hablar, pero algo que nos falla es su palabra. Entonces, por eso nosotros podemos ver allí al Dios imposible, como Él abrió ese mar rojo, ¿verdad? Dice que Moisés con su vara abrió ese mar rojo, ellos pasaron y cuando venían a perseguirlos ellos, que pensaban que también iban a pasar, no. Entonces ahí Dios volvió a cerrar el mar y ellos quedaron allí muertos, postrados, ¿verdad? Entonces se cumplió, se vio al Dios imposible, sí, se vio al Dios imposible. Y pues yo pudiera decirles también que he tenido experiencias con el Dios vivo y yo sé que no solamente he sido yo, eh, Dios siempre se ha manifestado en nuestras vidas, eh, en cada uno de nosotros, y siempre vemos al Dios sobrenatural, al Dios imposible. Eh, Solo tenemos que confiar. Y Dios lo que en este momento nos recuerda es eso. Si ya lo vimos anteriormente, allí en el Mar Rojo a través de Moisés,
¿cuánto no más lo vamos a ver ahorita? Él sigue siendo el Dios real, el Dios que quiere manifestarse. Solo que tenemos que buscarle con un corazón íntegro y sincero y Él se va a revelar a nuestras vidas. De seguro que sí. Evangelista, en un momento determinado, cuando, pues digo porque nos encontramos muchas personas que realmente no ven lo que estamos hablando del Dios del imposible, porque ellos ven, desafortunadamente, están pasando situación tras situación tras situación. Entonces, en un momento determinado, ¿cómo le hacemos ver a esas personas que ese Dios de lo imposible sí existe? Digamos, yo sé porque, digamos, lo he vivido, sé que existe, pero una situación de estas, ¿cómo llego yo a decirle a una persona, no, es que ese Dios de lo imposible sí existe, sin sentir que esa persona, digamos, o digamos sin recriminación? Porque yo creo que en este mundo lo que estamos viviendo más lo que nos enseña es a recriminarnos, está viviendo esta situación porque es que son causas de su desobediencia, lo que sea. Pero en un momento determinado, pues yo creo que no estamos para recriminar o para decirle por qué está viviendo, sino realmente cuándo es que va a salir de allí y cómo es que va a salir de allí. ¿Cuál sería el mejor momento? ¿Cómo sería la mejor forma para aproximarnos a esa persona y dejarle saber que sí, que el Dios de lo imposible sí existe? Yo creo que hoy en día tenemos la plataforma correcta para eh, hablarle a las personas de, de, de ese Dios vivo, de ese Dios real. Siempre, todos los días vamos a tener una oportunidad. La razón está en cuándo lo vamos a hacer. Bueno, yo creo que ese cuándo, allí tenemos que ser direccionados por Dios, ¿sí? Estar en comunión con Dios para poder llevar esa palabra de esperanza en estos tiempos. En estos tiempos, yo sé que hay muchas personas que tienen muchas palabras para dar a otros. Yo sé que eh, hay muchas personas que están muy llenas, pero por X o Y causa eh, están allí y solamente tienen que dar ese poquito, ese paso de fe para ir y buscar y darle esperanza a esa persona que la necesita. El momento idóneo, eh, yo pienso que a cada quien Dios se lo va mostrando, ¿sí? Cada quien, Dios pone un querer y un sentir para nosotros buscar y darle esperanza, porque todos fuimos llamados para eso, para dar esperanza a otras personas. Entonces, siempre buscar su dirección, eh, estar prestos para con Él, para escuchar su voz, porque como dice su palabra, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Yo sé que hay mucho pueblo que tiene hambre y sed de Dios, ¿sí? Mucho pueblo, pero y yo creo que este es el momento idóneo, ¿sí? Para que nosotros salgamos y llevemos esa palabra de esperanza, que no nos dejemos nosotros tampoco guiar, arrastrar por lo que podamos ver en lo natural, porque muchas veces sí nos dejamos influenciar por lo que vemos en lo natural, pero tenemos que tener esa sabiduría y ese discernimiento para obedecer a Dios y, y dejarnos usar, porque Dios quiere llevar su palabra a través de nosotros y Él nos va a hablar y nos va a decir el momento justo y el momento indicado y nos va a poner a las personas correctas en el tiempo, el espacio y en el lugar para que nosotros hablemos de Él y le demos esa palabra que los levante y que les dé esperanza a cada persona que lo necesita. Y yo creo que es muy importante poder entender y poder definir esto claramente porque yo creo que nosotros que somos los que estamos aquí llevando la palabra realmente y si no estamos convencidos de esto, va a ser totalmente imposible que otra persona crea lo que nosotros no estamos viviendo. Yo creo que lo más importante es tener esa certeza de lo que realmente, o lo que es la fe, de lo que realmente nosotros no vemos, pero que sabemos que está pasando. Que siempre se nos ha mostrado ese Dios que no conocemos, que no vemos realmente, no que no conocemos, que no vemos, y por eso es que realmente mucha gente nos juzga en ese aspecto, que estamos creyendo en algo que no vemos.
pero es que yo creo que lo que nosotros llevamos, lo llevamos adentro, lo sentimos adentro, y por tal motivo es que nosotros tenemos que reflejar lo que realmente estamos viviendo, estamos sintiendo. Pero para nosotros poder mostrar, poder reflejar lo que es esa luz que hay dentro de nosotros, tenemos que estar súper convencidos y tenemos que estar plenamente llenos de esa luz que tenemos, porque si no, totalmente imposible. Estaríamos, yo creo que estaríamos en ese punto de hablar y hablar y hablar, o predicar y predicar, pero realmente no mostrar con hechos lo que realmente somos. Y yo creo que en ocasiones cuando yo hablo con muchas personas, yo les digo, no estoy tratando de que esas personas crean lo que yo creo, pero solamente tengo que mostrar qué es lo que yo creo para que ellos se den cuenta lo que yo vivo, cómo lo vivo, y que realmente se hace sin mucho esfuerzo, a comparación de esas personas que se están maltratando, se están, no sé, haciendo un montón de cosas que no tienen nada que hacer para, digamos, llegar a un punto y darse cuenta que está equivocado, tener que volver hacia atrás y tener que volver a empezar, que es lo mismo, digamos, lo que le pasó al pueblo de Moisés cuando estaba saliendo de Egipto. No estaban creyendo realmente lo que estaban viendo. Y en ocasiones, yo creo que vamos a utilizar la palabra bobamente, nosotros nos decimos, nos decimos nosotros mismos, ¿cómo es posible que el pueblo de Egipto, viendo todo lo que estaba pasando, que no tenían agua, les dieron agua, tenían una nube que los cubría mientras ellos caminaban, tenían un fuego que los iluminaba a ellos, pidieron carne, les dieron carne? O sea, caminaban 40 años, la ropa nunca tuvieron que cambiar, los zapatos nunca tuvieron que cambiarlo, más sin embargo ellos seguían dudando. Nosotros decimos, ¿por qué eso así? Pero es que si nos vemos a lo que es nuestra vida diaria, nosotros caemos diariamente en situaciones, en circunstancias que son pasajeras, y esas circunstancias las tomamos como si fueran eternas, como si fueran permanentes. Entonces estamos haciendo lo mismo, y lo que nosotros tenemos que estar bien convencidos, de lo que tenemos que estar bien convencidos, es que el Padre es del pasado, del presente y del futuro, que realmente Él no ha cambiado su forma de ver las cosas, no ha cambiado su forma de sentir, no ha cambiado nada de esa generosidad de lo que nos ha dado para nosotros. Tenemos todo disponible para que hagamos lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que en ocasiones dejamos de hacerlo. Cuando dejamos de hacerlo, automáticamente tenemos que pagar consecuencias. Y esas consecuencias van a llegar, pero no es porque realmente nos las estén mandando como pruebas. Las consecuencias nos llegan a nosotros por una causa, pero no significa que nosotros vamos a morir en esa consecuencia. Significa que vamos a aprender a caminar lo que no hemos caminado, así nos tengamos que devolver varias veces. Afortunadamente el Padre en su misericordia nos da esa capacidad de devolvernos varias veces, de retomar ese camino que nosotros hemos perdido. Pero en sí, como le decimos a las otras personas, este es el camino verdadero. Nosotros ya lo entendemos. ¿Cómo le hacemos entender a otra persona cuál es el camino verdadero? Solamente le digo porque yo estoy allí, o tenemos otro medio para hacerlo. Yo pienso que la mejor manera de decirlo es como mencionabas tú, Jorge, hermano Jorge, es a través de nuestro ejemplo. Sí, es a través de nuestro ejemplo. Eh, Reflejar a Yeshua no, quizás, como tú lo comentabas, muchas personas no se sienten dignas, no se sienten eh, dignas de ser bendecidas por Dios, de poder escuchar a Dios, de, mm, de acercarse nuevamente a Él, ¿sí? Por X o Y causa, como tú lo comentabas, eh, nosotros comenzamos a separarnos de Dios, ¿sí? Y cuando comenzamos a separarnos de Dios, sucede lo que le sucedió al pueblo allí en el Mar Rojo, ¿sí? Que comenzaban a murmurar y comenzaban a entrar en su lógica, comenzaban a entrar en su razonamiento, ¿sí? Y a hacerse preguntas de dónde está el Dios vivo, ¿sí? Y nuestra mejor manera de reflejar a Jesús es con nuestro ejemplo, es como hacía Moisés también,
Dice que Moisés, cuando que Moisés subía al monte a hablar con Dios, ¿verdad? Y eso me llamó la atención porque dice que cuando él bajaba, su rostro resplandecía, su rostro era brillante, ¿sí? Entonces, la mejor manera de nosotros eh, hablarle a las personas y que puedan ver de alguna forma eh, nuestro rostro brillar es con nuestro ejemplo, con la presencia de Dios. Y eso lo obtenemos solamente llenándonos de Él, llenándonos en oración, en intimidad con papá. Y lo demás va a venir por añadidura. Las personas van a venir a nosotros, como le pasaba a Jesús, a Yeshua. Las personas iban detrás de Él, pero no era para que Él se vanagloriara, no, sino porque era la esencia que Él tenía que solamente venía de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque veían en Él la fuente viva, ¿sí? Jesús es la fuente que nosotros tenemos para con todo. Nosotros quizás necesitamos provisión, alimento, no sé, tenemos alguna circunstancia que nos agobia, que nos ahoga, ¿sí? Pero contamos con un Dios real, contamos con un Dios vivo. Y muchas veces también, como tú lo mencionabas, queremos ver a esas personas que, que, que portan el rostro de Jesús, que tienen el rostro de Jesús como Moisés. Ellos veían en Moisés un hombre ejemplar, un hombre de Dios. Cuando veían su rostro decían, wow, verdaderamente Moisés tiene comunión con Dios, Moisés habla con Dios y nosotros nos vamos a dejar guiar por Moisés, porque en él hay testimonio, porque en él hay ejemplo. Entonces, yo pienso que la mejor manera es estar siempre conectados con Dios y ser ejemplo con nuestras actitudes, con nuestros hechos, más que con nuestras palabras. Yo pienso que esa sería la mejor herramienta que nosotros pudiéramos eh, mostrarle a las personas hoy en día. Muy importante, evangelista, lo que se ha comentado en esta mañana. Desafortunadamente el tiempo ya se nos fue. Bueno, pero la invitación para todos es el próximo martes, 10 de la mañana, en su segmento El Dios de lo Imposible. Allí yo creo que vamos a empezar a descargar toda esa maleta que nosotros traemos a nuestras espaldas. Vamos a empezar a vivir una vida lo que es más real. Y digo real porque va más de acuerdo a lo que es la verdad, más no esa realidad que se nos está mostrando. Esa verdad que viene camuflada con muchas cosas, esa verdad que realmente viene con mucha mentira, que está tratando de hacernos voltear y pensar que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces tenemos que estar conscientes de esto. Así que, evangelista Jormandiel, muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Y bueno, esperamos el próximo martes 10 de la mañana y poder iniciar de lleno con nuestro segmento Dios de lo Imposible. ¿Cómo se despediría usted el día de hoy, evangelista? Amén. Gracias, bendiciones, muy buenos días para todos. Bueno, muchas gracias para todos nuestros oyentes y bueno, invitación nuevamente, martes 10 de la mañana, Dios de lo Imposible. Así es que feliz día para todos. Bendiciones.